Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Gracias por conectarse. Estamos por acá en la segunda sesión de las actividades literarias que estamos desarrollando alrededor de Novilunio 1929, la obra del autor Armando Escobar Gil. Em, y en estas actividades que hemos denominado Sumérgete en el Misterio Noir, hemos estado hablando de literatura, básicamente, de construcción literaria, de construcción de una novela, de la escritura de una novela, todo obviamente alrededor de Novilunio 1929. Una obra enmarcada en el género noir, en el género de la literatura negra, pero con elementos de una historia real, ¿no? Con elementos históricos, adaptados a propósito de la narrativa que construye pues, su autor, Armando, de tal forma pues, que es una versión libre, digámoslo así. Em, y eso es bastante interesante, ¿no? Porque podemos hablar de muchos elementos sin necesidad de referirnos al personaje real, histórico, por decirlo así, pero de todas maneras haciendo referencias a muchos elementos narrativos que pues, su autor ha inscrito dentro de esta novela. Hoy entonces no vamos a hacer un taller como tal, vamos a hacer una charla, un diálogo, vamos a estar aquí discutiendo con el autor y con pues, todas las personas presentes sobre la narrativa específicamente de la novela. Nos vamos a centrar en elementos que construyen la novela, en el espacio, específicamente en la cantina, en cómo un espacio construye una narrativa, cómo la cantina se convierte en el centro del universo donde ocurre toda la historia y nos detona parte de la historia. Vamos a hablar del personaje también, cómo un personaje puede construir la historia. Y finalmente esto nos va a permitir hablar de pues cuáles son los elementos que permiten contar una historia. Específicamente pues estos dos o tres porque ahí el personaje nos va a llevar a varios elementos probablemente. Pues bueno, em, Armando Escobar, comunicador, escritor y la persona que está detrás de esta novela. Sin más preámbulo para no alargar el tema, pues les damos la bienvenida y comencemos, ¿no? Armando, ¿algo que quieras decir antes de que te suelte así la primera pregunta? No, pues saludar a todos los invitados que han asistido en la mañana de hoy, sábado, y saludar también a Daniel Cortázar, agradecerle no solo a ti, Daniel, sino al Chorro por ayudarnos a construir este sueño y a concretarlo. Y bueno, no, en general, pues un fuerte abrazo y que sea esta una charla muy productiva para comprender estos elementos literarios de manera muy coloquial y muy sencilla y de esta manera poder pues apropiarnos de estos lenguajes. Entonces, adelante, Daniel. Perfecto, Armando. Pues sí, esta obra está editada alrededor de El Chorro Producciones, una empresa de producción de proyectos creativos, un laboratorio de gestión cultural y digital, le decimos nosotros, que pues ya tienen un tiempo haciendo proyectos. Pues bueno, empecemos entonces, Armando. En esta obra específicamente tenemos un casi que personaje en sí mismo, que es la cantina o el cafetín, bueno, como lo queramos llamar, porque claramente en Colombia esto tiene sus matices, ¿no? De esa forma, pues el cafetín se vuelve un universo narrativo que nos cuenta la Manizales del momento, ¿no? Del año 1929. Em, Manizales, pues es una ciudad que Armando conoce bastante bien, pero aún así el cafetín, la cantina, supera ese elemento histórico, supera
va más allá de simplemente la historia real y se convierte en un lugar donde los personajes muestran lo que no pueden mostrar en ningún otro lado. Y esto es muy interesante porque ahí entonces se permite la construcción como tal del universo narrativo. Em, entonces, pues bueno, Armando, cuéntanos tú cómo construiste ese espacio y por qué es importante como universo narrativo. Primero planteaste el lugar, primero planteaste la cantina como espacio, primero planteaste las relaciones entre los personajes y de ahí llegaste al escenario donde los tenías que ubicar, el escenario que necesitaban para que esas relaciones ocurrieran. Em, ¿Qué fue lo que te llevó a construir ese escenario? ¿Una sensación, un olor? ¿Qué te evocaba para poder llegar al espacio, Armando? Bueno, esta es una pregunta supremamente interesante e importante, ya que pues el viejo cafetín como espacio, como locación de la novela fue construido con base en la poética de la sordidez, ya que el viejo cafetín es la penumbra del personaje principal, es la nube negra que lo cubre a él porque teniendo en cuenta que nuestro personaje es un ser dual, un ser con muchas personalidades, su personalidad oscura, su mundo de penumbra, su ocaso, su ser dionisiaco, se desarrolla es aquí precisamente en el viejo cafetín. Y en el viejo cafetín hay una serie de personajes también que rodean, orbitan, digamos, la personalidad de Belisario Molina, nuestro protagonista de la novela. Estos personajes, el fundamental es la rubia Mirella que es la dueña del cafetín y que pues es una extraña mujer porque pues ya en el transcurso de la lectura quienes han tenido la experiencia pueden descubrir o dudar de su género, ¿sí? Porque es una mujer con aspecto masculino. Entonces, aquí funciona nuestra rubia Mirella como oráculo. Entonces, la rubia Mirella como elemento narrativo y como elemento dramático desde la estructura, digamos, griega, nos funciona como el oráculo de Belisario. Es él en sus momentos de mayor duda, de mayor incertidumbre llega hasta el viejo cafetín para encontrarse con la rubia Mirella y para que ella le plantee su destino, le lea las barajas españolas, le dé consejos y le ilumine de alguna manera el camino, el camino de su porvenir. Entonces, en contraposición a otras locaciones, otros universos, también expuestos en la historia. El viejo cafetín es ese lugar de penumbra y precisamente donde ocurre la tragedia, ¿no? Es frente al viejo cafetín donde se da la horrorosa muerte del personaje que muere, de los personajes que mueren. Y es allí en las cloacas del viejo cafetín es donde muere este personaje que odió Vicente y que deseó que muriera de una peor forma, de la peor de las formas, incluso hasta indica que hubiese deseado que a este hombre llegaran las ratas y le devoraran sus entrañas. Muy interesante esa postura. Ya en un rato escucharemos a Vicente cómo lo entendió y lo experimentó desde esa perspectiva que él tiene extraordinaria como creativo. Es bien interesante esto que comentas, Armando, porque en ese sentido se vuelve un espacio dual, un espacio
contradictorio en sí mismo porque es la casa del oráculo, como lo dices, si lo lleváramos hacia la tragedia clásica, pues debería ser un espacio cercano a la deidad, ¿no? Finalmente es quien, pues finalmente es quien lleva la historia o nos adelanta un poco la historia, pero realmente estamos en un lugar, pues oscuro, en un lugar de caída, de decadencia, de la decadencia además de los 20, ¿no? Creando entonces un escenario que nos lleva a una época histórica específica. Y se vuelve entonces una contradicción de dos fuerzas opuestas que finalmente son las que permiten que la narrativa fluya bastante bien, ¿no? Por eso el espacio se vuelve tan importante, porque sin él no tendríamos este choque que nos permite evolucionar entre la dualidad de este artista, este gran artista y este personaje oscuro que lo domina realmente, ¿no? Em, Eso, pues, a mí me parece muy interesante porque finalmente son los espacios los que ayudan a contar las historias, algo que normalmente no se analiza mucho, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de un espacio real, sino de un espacio, pues, creado totalmente desde tu postura como autor. No Imaginarios. obstante, Armando, cuéntanos eso que nos dice de la Manizales de los 20. Si bien, pues bueno, tú no conociste como tal la Manizales de los 20, pues sí conoces muy bien Manizales. ¿Qué nos dice ese espacio de la ubicación histórica que tú le quieres dar a la obra? Sí. Bueno, en sí este viejo cafetín es ese universo, ese lugar donde habitan los demonios. Por eso es allí donde Belisario va a refugiarse, como la cueva a donde llegan los lobos en la noche a devorar sus presas cazadas. Entonces, bueno, ¿no? Y la relación pues con la realidad, pues mi madre era manizaleña y durante toda mi infancia y mi adolescencia y durante todo el tiempo que tuve la fortuna de disfrutar de su presencia, pues escuché sus historias y escuché esas atmósferas que ella me brindaba porque era una gran narradora y estos personajes de de este viejo Caldas eran expertos y gozaban de ese don de la oratoria, de la narrativa. Entonces ella tenía muchas historias y muchos de los personajes, de los hechos, de lo mítico que está plasmado en esta novela, es producto de esas historias que mi madre me contaba. Mi mamá tenía unos primos que pues ya adelante, uno de ellos se llamó Lalito, Lalo González, que fue presidente de una asociación que se llamó Ascabares. Entonces era Asociación de Bares y Cantinas de Colombia. Entonces, yo era niño cuando eso sucedía y yo escuchaba las historias de Lalo cuando contaba las peleas, cuando contaba que en estos lugares se reunían los taúres del billar a echar estos chicos fantásticos a tres bandas y bueno, etcétera, donde también llegaban las coperas, que eran estas mujeres de compañía que no necesariamente se acostaban con los hombres, sino que compartían con ellos. Desde la tradición griega, el término butza es muy importante en este momento porque esta expresión butza, esta palabra, se ha desarrollado y hoy en día la conocemos en el castellano como la palabra puta. Entonces la puta y la butza en la Grecia antigua era la mujer sabia. Entonces eran las únicas mujeres que tenían el permiso para poder llegar a estos espacios a hablar con los hombres,
porque ellas conocían materias como la política, hablaban perfectamente el griego, hablaban de filosofía y se enfrentaban a los hombres con sus discursos muy bien estructurados. Entonces, más o menos como que esa es, digamos, la intención de este espacio. Claro que no solamente en Manizales hubo estas cantinas, también en Bogotá, pero en Manizales específicamente era una atmósfera que para el momento, me imagino yo, era muy tanguera, muy desde esa perspectiva de la nostalgia y del sentimiento catastrófico del ser humano. Eran espacios supremamente existenciales, espacios que llevaban digamos, como los sentimientos lúgubres de los hombres y de estas mujeres también tristes que llegaban allí a acompañar, no tanto alegrar, sino acompañar la melancolía de los hombres que llegaban allí, también no solamente a buscar la muerte, posiblemente, sino a buscar el desahogo de su mundo interior apenado y triste por las nostalgias de la vida. Pero en este caso me gustaría que Rodrigo pudiera también hacer una acotación en torno a esa Manizales hermosa que también hace parte de este universo, ¿no? Porque esta es la parte sombría de la historia, pero también hay una Manizales fantástica, hermosa, llena de flores, de jardines y de gente luminosa que la habitaba para estos años. Entonces, sería muy interesante si Rodrigo está ahí, pudiera hacernos alguna mención sobre el tema. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Adelante, adelante, sí, perfectamente. Bueno, esta es una perspectiva distinta a la que se relata en la novela, eh, mm, hablando de la ciudad de Manizales. En aquella época fue una ciudad eh, mm, colonizada, eh, mm, colonizada por los antioqueños, una ciudad relativa para los años 20, una ciudad que tenía aproximadamente 50 años de fundada y pues de gente muy laboriosa, eh, mm, de gente también con un espíritu muy conservador, gente pues de muchas gentes dedicadas al estudio, a la cultura. Entonces, también es importante mostrar ese marco de lo que era la ciudad, que de alguna manera también se relata en la novela, pero todo esto para también hablar de lo que se señala que es el espacio en donde se construye eh, donde se construye toda esa obra. Me parece que pues está bien tratada y, y da lugar pues a la hermosa historia que nos relata Armando. Rodrigo, muchísimas gracias. Eso justamente nos habla otra vez de ese choque, ¿no? Manizales siendo una ciudad pues muy bonita, quienes tengan el privilegio de conocerla, pues lo sabrán, quizás de las tres ciudades del viejo Caldas o la antigua colonización antioqueña, pues es de las que destaca, digamos, ¿no? Especialmente por algo muy específico que es esto de las esculturas, donde Belisario pues es un personaje relevante dentro de la historia, ¿no? Finalmente por eso llega a Manizales. Y aún así, pues Armando hace este encuentro de fuerzas donde también está ese lugar oscuro para meternos en el tema de ese existencialismo, Armando, que nombraste, que a mí me parece muy interesante porque nos habla
elementos muy, muy importantes dentro de la literatura negra que evocan a esas obras existencialistas, ¿no? De alguna u otra forma se nos evoca a un Raskolnikov de Dostoyevsky o a un Renui de, por ejemplo, El perfume, o también a un personaje que a mí me encanta y lo he dicho en la sesión anterior, lo mencioné, y es el Baal de Brecht, ¿no? En todos ellos finalmente está ese fantasma oscuro que termina llevando sus decisiones por, digámoslo así, un mal camino. Por lo tanto, me parece importante, Armando, que hablemos de Belisario como personaje ahora, ¿no? Ya lo ubicamos dentro de un universo con unos elementos pues muy bonitos, muy pues, pues de una belleza como muy específica, ¿no? Y es la escultura con la cual trabajaba este artista, ¿no? Y finalmente, pues este espacio que ya explicaste bastante bien. Entonces, pues Belisario llega a Manizales en la historia, en la novela, pero también en la historia real, por decirlo así. Em, Contratado por la alcaldía para hacer unas obras dentro de uno de esos edificios más importantes, ¿no? Llega en un nivel de la cima artística, quizás o llegando más bien a la cima, yo no diría que ya está allá arriba, sino que está en su crecimiento, pero está en un punto muy importante para llegar a un reconocimiento fuerte como artista. Em, lo cual lo hace pues un artista ya reconocido, ¿no? Ya relevante, y por tanto pues el encargo que le hacen pues es un encargo de alto nivel, no es un encargo cualquiera, ¿no? Y aún así pues vemos que ya se va anunciando el desastre desde el comienzo, ¿no? Así él llegue en ese nivel, muy pronto ya lo vemos metido en estos espacios. La pregunta entonces, Armando, es: ¿la caída de Belisario es el resultado de sus decisiones? ¿Es el resultado de la ciudad y de este contexto que tú construyes en la novela? ¿O hay un punto específico donde la novela hace un giro y nos lleva totalmente para ese final fatídico? ¿En ese giro se habría podido salvar? Pues bueno, cuéntanos cuál es ese elemento que lleva a la inevitable caída de Belisario. Pues sí, adelante, cuéntanos cuál es ese elemento. Maravillosa la pregunta, Daniel, y muy importante porque aquí podemos desenmascarar o develar como ese espíritu de Belisario, en donde si hacemos memoria, para los años 25 y 26, la ciudad de Manizales sufrió dos incendios catastróficos, donde se perdió gran parte de la ciudad. Al parecer que en esa época, por el uso de las velas, o porque estaba iniciándose la comprensión de la energía eléctrica, de cómo se manejaban estos recursos. Entonces ocurrían incendios con mucha frecuencia. Entonces hubo dos enormes. En el último de ellos se quemó la gobernación de Caldas. Entonces, debido a esto, y bueno, al boyante eh, auge del café para el momento, entonces la región tenía dinero y lograron reunir los recursos para hacer un nuevo palacio de gobierno contratado por la gobernación de Caldas. Y allí es donde aparece Belisario contratado, porque es el mejor de todos los conocidos en materia de estucar y de hacer estas hermosas figuras en las obras republicanas. Entonces allí aparece Belisario en esta ciudad, pero Belisario ya había tenido un recorrido importante por el mundo. Belisario, como ser existencial, había tenido el sueño americano y se había ido unos años atrás a la ciudad de Nueva York,
donde se impregnó de toda esta cultura moderna y de estas músicas, los bailes y sobre todo la manera de vestir de los hombres de la época, la manera elegante de vestir de aquellos hombres de la época. Por eso Belisario tiene una estética gardeliana, porque es estética de estos países y estas ciudades modernas. Entonces él llega aquí a esta ciudad y se enfrenta con una ciudad religiosa, de gentes muy conservadoras, de gentes que van a misa todos los días, de gentes que rezan el rosario, de gentes muy sanas. Es una ciudad aldeana con no muchos habitantes, por eso toda la gente se conoce en esta Manizales y por eso el gran dolor cuando se supo de la tragedia. Entonces es precisamente Belisario en la ciudad y en los exteriores de esta ciudad, que es una ciudad faldosa, una ciudad construida en la montaña, una ciudad de cierta manera fría, donde él desarrolla su enfermedad. Y de cierta manera es una enfermedad espiritual, es una enfermedad del alma, es una enfermedad que él ha intentado tratarse con analistas para la época, pero finalmente no le da tanto resultado el hecho de consumir alcohol, de consumir cocaína, ¿cierto? Porque para la época, pues esta era una sustancia desconocida para el mundo y se utilizaba más como con propósitos médicos, con propósitos terapéuticos. Entonces es ahí donde empieza a decaer él y también un giro fatal que le da la vida y es el desprecio de esta mujer, en donde él ahí se traslada al mundo de las sombras, donde decae, pero no es una decisión que él toma. Por eso no es un ser trágico por conciencia, sino un ser trágico por destino, porque es el destino en sí. Por eso ahí también la importancia del oráculo y de la rubia Mirella, porque ella es quien lo conduce también y de cierta manera trata de ayudarlo a salir de la penumbra, pero él se profundiza y finalmente se convierte en lo que finalmente termina siendo un ser trágico por destino. Y es la tragedia quien marca su vida. Recordemos el concepto de tragedia desde la filosofía es eh, la aparición de la muerte en un personaje que no logra superarla. Entonces, es así como podemos entender esta caída y esta penumbra de Belisario. Pero me gustaría que Vicente también lograra darnos una visión de cómo ve a estos dos personajes, Belisario Molina y su antagonista que es Miranda, este policía gris, sórdido, este policía malevo que aparece en la historia para llevar a Belisario hasta el borde de la catástrofe, para llevar al borde a Belisario de la muerte. Hola, bueno, vamos a ver. Primero, a mí cuando leí el manuscrito, porque además tuve la suerte de poder leerlo, yo creo que al poco de terminar de escribirlo, Armando, porque yo sobre todo lo que iba a hacer era participar de alguna manera en lo que era la maquetación y la portada del libro. Y al final, bueno, pude aportar algo, ¿no? en esa maquetación. A mí lo que más me sorprendió del manuscrito, yo desconocía totalmente esa faceta tan virtuosamente lingüística de Armando.
yo no sabía que él escribía, le conozco hace 8 años y yo, como os digo, desconocía totalmente esa faceta de Armando. Pero me sorprendió muchísimo cuando empecé a leerlo, ¿no? Sobre todo en el primer tercio del libro, cuando utilizaba esa narrativa, ¿no? Tan rica a la hora de describir la ciudad y los balcones y las calles y todo, ¿no? Era tan luminoso y tan colorido todo, ¿no? A mí realmente me sorprendió. Y como os decía antes, yo, yo no sé cómo somos capaces a veces de sentir tanto odio sobre un personaje ficticio, ¿no? En este caso, Miranda, ¿no? Que yo al que llegué a odiar totalmente. Porque además lo comenté con Armando, ¿no? Que yo al final esperaba una muerte mucho más lenta y dolorosa del personaje. A mí es una cosa que me decepciona un poco en el libro, porque como él dice, yo esperaba que se le comieran las entrañas las ratas. Pero como os digo, ¿no? Me sorprendió gratamente el libro, me extrañó además que fuera su ópera prima, porque, joder, alguien que tiene esa facilidad lingüística, ¿no? Y esa cantidad de recursos literarios, pues piensas, ¿no? Que tiene que haber algo más que haya escrito. A mí me sorprendió mucho que fuera su ópera prima. Pero como os digo, no disfruté mucho. Además que me lo comí en un día y medio el libro. Y eso porque me lo mandó por la noche, si te acuerdas, Armando. Te lo mandaste por la noche y no me dio tiempo a leérmelo de un tirón, pero disfruté mucho. Y también lo que decíais, ¿no? Joder, ese ambiente, ese escenario tan lúgubre y tenebroso, ¿no? De ese Manizales de los años 20, que yo desconozco, ¿no? Evidentemente, pero creo que no debe ser complicado, ¿no? Compararlo con aquella época, tanto en Europa como en España, en Francia, ¿no? Y el personaje, a mí el personaje de Mireia, que evidentemente todos estamos pensando en la misma escena, cuando, cuando le descubre, no recuerdo cómo se llamaba la mujer de Belisario, ¿cómo se llamaba? María. Uy, no te, María, María, María. María, no es cuando descubre a Mireia con Belisario, que a mí me dejó de mármol, totalmente de mármol. Pero como os decía, disfruté mucho y espero que este solamente sea el inicio, ¿no? De la nueva faceta literaria de Armando. Así será, Vicente. Daniel, Álvaro quiere hacer un aporte. Adelante, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario breve de cara a que el espacio de tiempo que nos convoca es corto y no me voy a referir al tema de fondo de, de la novela y el relato del escritor. Siempre y llanamente voy a hacer un comentario breve a su contenido introductorio dentro de la charla que nos convoca. Lo primero es que el familiar que evoca Armando, sí, y que nos lo presenta en esta charla, su nombre completo es José Gildardo González Toro, primo hermano de mi mamá. Uno. Dos, él no solamente era el presidente de Azcabares, que era la Asociación de Bares y Cantinas, sino de la Federación FENABARCA, Federación Nacional de Bares y Cantinas. Adicionalmente, en esos espacios, sí, que él habilita para el escenario como tal y que eran bares en la segunda y en la sexta en Bogotá, existía lo que se llamaban las coperas, pero dentro del el plano de tiempo, modo y lugar en el que nos reunimos hoy, la copera se le decía copera porque no le cobraba al cliente, sino le cobraba al dueño del establecimiento por cada copa de trago que a ella le servían. Por eso era copera, diferente a el que narra Armando dentro del contexto europeo. Adicionalmente,
los espacios esos, ¿sí? Que Armando denomina maléficos y demás, para mí es la presencia de lo que uno llama el mal o el diablo, porque ahí se concentran todos los contenidos de la noche. Esto es putas, droga, alcohol, ladrones, maricas, etcétera, etcétera. Ese era mi pequeño comentario. Muchas gracias. Álvaro, Vicente, Muy muchas gracias. ilustrativo. Sigue, Daniel. Em, no sé si por ahí Jaime estaba levantando la mano o continúo. Adelante, Jaime. Bueno, en lo que... Desmutea. Hola, Bueno, hola, 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 hola. Listo, ya ahora siga. sí. Y ahora sí, bueno, no, qué grato escucharlos por este medio y creo que pues el apunte que quería hacer es una manera literaria de la cual dialogué muchísimo, como ustedes conocen, con mi madre sobre la literatura y de la cual ella siempre le llamaba mucho la atención en las obras que enseñaba y en las que, digamos, la poseía. Ella le denominaba o se denomina, de por sí es un término muy, muy, muy antiguo del Renacimiento, se llamaba como la delicadeza de la emoción. Eso que se denominaba la delicadeza de la emoción era precisamente lo que podrían ser los hilos conductores entre el personaje y pues el lector. Esa delicadeza creo que en este caso con Armando me ha venido asombrando mucho más cada vez que paso un capítulo y cómo Armando logra precisamente esa delicadeza emocional, ese hilo emocional. Realmente, no solo porque sea mi amigo, pero realmente es una obra donde ese hilo, ese conducto de las emociones, de los sentimientos, que pues tenemos aquí el ejemplo de Vicente, que llegó a tal punto de apretarlo, ese hilo, que estuvo a punto de ahorcarlo emocionalmente y querer ahorcar al personaje. Eso solo se logra, recuerdo muy bien las palabras de la maestra, ella siempre dijo que la delicadeza emocional se lograba cuando usted se conectaba con todos los tiempos. Es decir, el personaje que leemos, que nos acercamos, es un personaje que no solamente tiene vida en las letras, sino ha venido, que además es de un factor histórico, históricamente existió. Eso significa más bien que la delicadeza emocional lo aporta también ese lado fantasmal de la literatura. Ese personaje tomó vida, además, en Armando, de alguna manera. Armando fue un medium para que ese personaje siguiera contando la historia en otros mundos, en este caso, en el mundo de la literatura y en el mundo no solamente escrito, sino el personaje ahora. Creo que es lo maravilloso que hace Armando y por eso uno nota que su escritura es, además, pues por todo el conocimiento de Armando, es grandilocuente, es una literatura que creo yo requiere de que el goce se encuentra precisamente en ese aspecto que quería nombrar y destacar a Armando y a todos. Es eso, el hilo emocional, la delicadeza con la cual uno logra conectarse profundamente y eso no solamente doy aplausos por ese escrito, sino porque eso nota que es una gran obra, es una obra escrita no solamente en la conciencia, sino creo yo en una gran parte en la inconsciencia. Pues bueno, muchas gracias por sus aportes. Yo aquí quiero ir recapitulando algunos elementos. Hay varios temas que se tocan en la conversación que a mí me llaman mucho la atención. Creo que Armando en su obra logra construir un Manizales, digamos, relevante para la historia, ¿no? Así como mencioné obras literarias europeas hace un momento, lo hice de forma a propósito, ¿no? Vicente y Álvaro lo mencionaron en sus intervenciones. Así como se crea una Rusia específica que
podrá gustarnos o no, pero pues que lleva en esos contrastes, así como se crea una Alemania también imperial, pero oscura, así como se crearon todos esos imaginarios colectivos de la literatura en esas obras. Armando logra esto con Manizales y darle un carácter muy importante para poder decir, pues las ciudades latinas también existen y tienen sus propias particularidades, ¿no? No es gratuito, pues que una de las obras más relevantes del Belisario Molina histórico estén en el Cementerio Central de Bogotá y que aún así también construyan esa Manizales. em, pues tipo palacio gubernamental latino tropicalizado, bueno, esa característica como muy específica, ¿no? Eso entonces me parece importante para poder ir recapitulando lo que hemos estado hablando y es pues justamente como el espacio en sí mismo media en que Belisario llegue a ese final fatídico, parte de un destino de contrastes, ¿no? Y ahí es donde aparece este último contraste del cual yo quisiera que hablemos, y es María como personaje, ¿no? Se mencionó dentro de la conversación. María, pues decíamos en la sesión pasada, decíamos pues que María es esta femme fatale para ubicarla dentro del género de la literatura negra, pero normalmente la femme fatale en las obras principalmente de Estados Unidos y también algunas copias en Europa suelen ser mujeres fuertes, ¿no? Suelen ser mujeres de un carácter casi heroico. De alguna forma, justamente como lo mencionaron tanto Armando como Álvaro, estas coperas, llamadas por ejemplo también en México ficheras, que no son exactamente esa mujer de la cantina europea, tienen unas características diferentes y uno esperaría que la femme fatale de una obra de estas esté dentro de ese espacio, por esa aparente sabiduría que debería tener. Y sin embargo, no está ahí, sino está en la clase alta manizalita, una clase alta que para Colombia es muy, ¿cómo llamarlo? Relevante o quizás característica de la sociedad colombiana. Y entonces María, estando en ese espacio, la ubicamos quizás más similar a otro tipo de obras más románticas, ¿no? Y entonces ahí volvemos sobre esos contrastes tropicalizados que logra Armando en la obra. De tal forma que María entonces no es una mujer que genere como esa fuerza, sino más bien que genera esa incomodidad de, ok, sí, es muy buena, pero esa transparencia también es tan frágil que como que genera ese, ay, bueno, no sé, es decir, si me cae realmente bien María o no, o qué está pasando con ese personaje, y aún así, tal como dijo Vicente, pero eso no evita que odiemos a Belisario hacia el final de la obra, ¿no? Eso es lo que genera esta narración y el hilo, como le dijo Jaime, a que se logre contar toda la historia. Ahí es donde viene entonces la siguiente pregunta. Para ti, Armando, ¿qué función dramática y moral cumple María? ¿Es una víctima? ¿Es un espejo? ¿Es una provocación al mundo que la rodea? ¿Es todo al mismo tiempo? Para ti, ¿cuál es la función dramática de María, Armando? Extraordinaria pregunta, Daniel. Efectivamente, ubicamos a María y deseo ubicarla dentro de esa pequeña burguesía manizaleña o dentro, bueno, digamos, casi aristócrata círculo donde pues compartían las gentes adineradas o que habían conseguido sus recursos económicos, se habían creado capitales a partir de el trabajo de la tierra, luego de la colonización. Entonces, allí se ubica María dentro de este contexto social, socioeconómico muy importante y para la época una mujer como
María, que tenía 20 años, ya era una mujer que se había quedado del tren, o sea, que no había logrado conseguir marido, no había logrado casarse, entonces había una gran preocupación dentro de la familia porque María no se quedara sola, o como se dice el término coloquial, no se quedara solterona. Entonces aparece este personaje luminoso, elegante, oloroso a esencias europeas, con este manejo del castellano exquisito, con este dominio de las artes, con esta claridad para interpretar su piano, un piano que por demás estaba en la casa de María, que es un elemento fundamental el piano dentro de una casa en las sociedades burguesas o pequeño burguesas de América Latina. Estos son elementos semióticos muy importantes porque la obra está plagada de elementos semiológicos. Entonces es allí donde María entra a jugar su papel. Ella inicialmente es una mujer débil, es una mujer que tiene la sensibilidad de una flor, pero durante el transcurso de la historia y el desarrollo de la novela se va transformando y se va fortaleciendo y se va haciendo dura, y es por ello que es un personaje fundamental en el desenlace final de la historia, porque María, hay un encuentro entre tres personajes al final de la historia, y es allí donde se plantea este desenlace final, donde se plantea la tragedia, entendiendo la tragedia como la confrontación de las conciencias con la presencia inevitable de la muerte. Entonces, María efectivamente es un personaje muy importante que no solamente logra eh, hundir a Belisario en ese mundo de sombras y de fatalidad, sino que también lo redime y lo salva. Efectivamente, si tenemos la posibilidad de comprender muy bien el final de la historia. Entonces, yo creo que a Esperanza le gustaría decir algo. Entonces, vamos a escuchar a Esperanza desde la parte femenina, cómo interpreta, digamos, la posición de María dentro de esta historia trágica pero hermosa. No, hola, básicamente quería pues referirme a los sentimientos que genera la novela en el lector, sentimientos encontrados, porque hace que que cada uno de los que lo hemos leído tenga un juicio de valor en relación con Belisario y cada uno de sus personajes. Interesante, Vicente, cómo le cayó de mal ese señor, quería que saliera en minutos de la novela, y así a cada uno de nosotros nos ha llevado a pensar y a tener esos sentimientos de cómo actuar en uno u otro determinado sentido. Bueno, y María, nada menos que una mujer dolida, una mujer triste, porque realmente fue ofendida, ilusionada, pero fíjense que en medio de todo la verdad sale a flote y ella logra eh, su venganza. Entonces, la venganza también se encuentra dentro de lo romántico de la historia. No es nada más, Armandito. Así es, gracias. Y es que María en realidad redime al personaje y lo redime con su vida, lo redime entregando su vida y asumiendo la muerte como ese proceso que debía salvarla a ella también. Pero en este caso, Daniel María no jugaría el papel de víctima. Tenemos a otra mujer que es un personaje también muy importante en la línea dramática,
que es Emilia. Emilia sí es efectivamente frágil, es efectivamente ese ser que fue poseído, que fue dominado y que efectivamente no muere, no muere en la historia, pero tiene que vivir toda una vida de, de enclaustramiento y de soledad profunda gracias a los hechos y el impacto de haber conocido a el señor Belisario Molina. Muy bien, sí. Armando, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar esta parte de la conversación por acá. Espero que para quienes no hayan leído la obra o para quienes vean este video posteriormente, pues esto sea un incentivo para que lean la obra. Se puede conseguir el libro, nos pueden escribir directamente al Instagram de El Chorro, @elchorroco. También directamente al Instagram de Armando, también pueden buscarlo como Armando Escobar Gil 07, si no estoy mal. Y ahí directamente pueden pedírselo a él también. Em, pues aquí estamos con familiares, amistades de Armando, quienes no solo han leído la obra, sino que también lo conocen. Así que la conversación, como pueden ver, pues fue muy nutrida en ese sentido. Y pues nos han dado unas perspectivas muy interesantes de lo que es la obra Novilunio 1929. Por lo tanto, espero que esto haya desatado ese interés, ¿no? Finalmente, una obra que tiene varios elementos de diferentes géneros, la hemos enmarcado dentro de la literatura negra, pero tiene también un poco de novela histórica, en tanto hay personajes reales, pero también, como vimos, tiene unos elementos por ahí de la literatura de la época del romanticismo, sin ser realmente como tal una obra de este género, ¿no? De tal forma, pues que es una obra muy interesante, creo que muy actual, porque nos permite releer la historia 100 años después de que ha ocurrido y aún así pues vigente en tanto esos hilos narrativos pues siguen tejiendo la forma en que contamos la historia y nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Lo cual es algo que la obra logra muy bien. Tratando de meter a estos personajes en un manizales pues que nos hacen pensar en por qué están en esos espacios tan contradictorios, ¿no? Y pues bueno, si nos fuéramos por allá a Aristóteles, pues, ¿y qué nos genera, qué nos hace pensar a nosotros sobre esa obra y nosotros qué haremos frente a una tragedia del estilo? Finalmente, así como mencionó Armando, pues tiene por ahí sus elementos de la tragedia griega que nos hacen pensar en, bueno, y entonces, nosotros cómo nos enfrentamos a esta lectura. A Vicente le generó repudio este personaje. em, por ahí a Álvaro creo que le generó como esa cercanía a ese espacio específico, ¿no? Entonces también nos habla como lectores cómo nos enfrentamos a las obras y eso también me parece muy bonito leer lo que comentan pues ustedes sobre la obra de Armando. Entonces, pues les agradezco muchísimo la presencia y estar en este evento. Va a quedar colgado el video ahí en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo. Pues Armando, algunas palabras de cierre para el video. No, simplemente agradecer la presencia de quienes se unieron a la reunión y continuaremos brindándoles espacios de este tipo para generar esa conexión y ese afecto por esta historia que en realidad es muy valiosa, es una historia muy bien escrita y con un enorme valor. No sé si alguien quiera decir algo para cerrar. Álvaro, Rodrigo, Vicente, que ya el tiempo, ustedes saben que en televisión es corto. Sí, simple y llanamente que Armandito
es el Víctor Hugo de la familia. Un Ah, abrazo para todos. Rodrigo estaba queriendo decir algo para cerrar. Tienes el micrófono apagado. Rodrigo, abra el micrófono. Ahí. Sí, felicitar a Armando. Es una obra con una estructura sólida. Me impresionó la narrativa. Eh, eh, es una historia muy, muy bonita y pues ahí se refleja y se vislumbra sus grandes calidades de escritor. Muchas gracias, Vicente. ¿Algo más? Armandito, yo, Fernando González. Pues Felicitaciones, ¿no, nada, Armandito? Hombre, nada, Fernando, un gusto. Bienvenido. Claro Muchas que sí. gracias. Ya tendrás pues un... que ojalá, porque dada la estructura, ¿no?, del manuscrito de la novela, yo creo que sería perfecta llevarla al cine. Ese sería un gran premio. O Sí, a la señor. pantalla, o a llevarla a la pantalla, convertirla en una historia. Eso puede llegar a suceder muy pronto. Y bueno, no, muchas gracias a todos, a todas, y continuamos pues con este trabajo, este periplo literario a través de El Chorro, que nos brinda estos espacios para poder desarrollar y construir estos imaginarios. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias para todos. Bueno, entonces para simplemente cerrar con invitaciones, nos queda una tercera sesión el jueves 18 de junio a las 6 de la tarde hora Colombia, a las 5 de la tarde hora México. Vamos a estar con una psicóloga experta en el manejo de adicciones, trabaja con AA México, lo cual va a ser pues muy interesante para analizar también este personaje desde otras perspectivas, ya no la literaria, que es mi expertise por decirlo así, sino ahora también la psicológica. Entonces ella va a estar haciendo por ahí algunas preguntas a Armando para que nos cuente un poco más sobre este personaje que es el protagonista de Novilunio 1929. Entonces esperamos verles por ahí conectados el jueves 18 de junio. Y pues nada, muchísimas gracias a todas por asistir y nos estaremos entonces viendo muy pronto.